Bueno, estamos con Ricardo Álvarez, antropólogo, chilote y sureño, que tiene una larga experiencia de trabajo y de investigación en la zona sur austral de Chile. Y hoy nos acompañará para tener una conversación acerca, bueno, de su experiencia de trabajo en estos años en la zona y también de una serie de trabajos y de investigaciones que ha realizado específicamente sobre los espacios costeros marinos para pueblo originario. Bueno, qué bueno tenerte, Ricardo. Gracias por acompañarnos y gracias por conversar y compartir tu experiencia con nosotros. Los mismos saludos a todos. Bueno, el primer gran tema que nos gustaría tratar contigo en esta mañana soleada, veo ahí en Puerto Montt, tiene que ver con tu experiencia a lo largo de los años trabajando como antropólogo y también como arqueólogo en la zona sur austral de Chile, en la zona archipelágica. Y un poco me gustaría que un poco nos relatara esa experiencia de trabajo en esta zona, cómo llegaste y cuáles han sido tus principales intereses de investigación durante los años. Yo empecé estudiando geografía en el año 92, en Valparaíso, pero cambié rápidamente a antropología y me fui a Valdivia y tuve la suerte, mira, en el año 92 tuve la suerte de visitar por primera vez la comuna de Cabo de Hornos, estudiando geografía. Y después cuando entré a antropología tuve también la suerte tuve que hacer un viaje a Magallanes y coincidí con un equipo de arqueología que estaba trabajando en Tierra del Fuego, en una zona súper apartada que se llama Puerto Arturo. Y una y otra vez, por casualidades, ¿no es cierto?, coincidía con equipos de trabajo que estaban en zonas muy apartadas. Finalmente terminé trabajando durante muchos años en proyectos Fondesit de arqueología y recorriendo todos los canales. Como era chilote siempre me interesó el tema de los relatos de los más viejos que contaban sobre los canales, lo difícil que era, no sé, atravesar el Golfo de Penas, etcétera. Comencé a aprovechar todas estas experiencias de trabajo en lugares aislados y tratando de coincidir precisamente con esos lugares. Entonces al final terminé conociendo desde el Cabo de Hornos hasta Golfo de Penas, bueno, y los canales acá de Chiloé. Estuve, yo creo que por lo menos son más de 10, 15 años trabajando así en terreno y paulatinamente comencé a migrar hacia la etnografía. Una porque era uno de los temas que más me interesaba, siempre lo tenía latente, y otra porque ya había cumplido en parte esto de conocer los paisajes que relataba la gente con la que siempre había conversado cuando era chico, estilo a sus hazañas por los canales australes. Y ahora lo que me interesaba era empezar a reforzar esos relatos. O sea, una cosa es la memoria que tiene uno y la interpretación que hace uno de todos estos relatos, la literatura que existe, que también está mediada siempre por los intereses de los escritores, y quería empezar a tener entrevistas con estas personas para saber más detalles. Porque, no sé, por ejemplo, el Golfo de Penas tiene un montón de particularidades que en los relatos de estas personas a veces son omitidos. Entonces empecé a preguntar puntualmente por aspectos de estos paisajes que tal vez ellos no habían mencionado en sus aventuras. Y con algunos colegas, si estoy hablando por ejemplo de Francisco Ter y otros más, comenzamos a acumular una cantidad de información grandota que en la práctica es como hablar de un mapa de relatos, un mapa de memoria, que reconstruye estos canales. Y algo que es impresionante es que finalmente hoy en día tú ves los mapas del sur de Chile en la zona archipelágica y están vacíos, incluso están vacíos de topónimos. O sea, no es nada, es un dibujo en la cartografía, pero si tú ves estos relatos, los pasos de indios que usaban ellos, las lagunas que conocieron, los fiordos que conocieron, o sea, no hay ni un solo espacio que la gente de Chiloé no haya recorrido. Interactuó con los cahuéscar, interactuó con los yaganes, ¿no es cierto? No fue una experiencia muchas veces positiva, sin embargo,
era una zona que estaba tremendamente habitada, reconocía, todos los topónimos eran una mezcla entre Cahuéscar, Yagani, Huilliche y Chilote hispano. Y eso me interesó mucho más todavía porque finalmente lo que te das cuenta es que te engañaron, entre comillas, por decirlo de alguna manera, cuando te enseñaron desde la educación formal lo que era el sur austral. Dijeron que era una tierra despoblada, desaprovechada, donde lo único que hoy en día, por ejemplo, le saca provecho a esto es la salmonicultura y otras industrias extractivas. O te dicen también, por ejemplo, de que no, que es una zona inhóspita donde no puede haber gente viviendo, ¿para qué se van a ir a vivir ahí? Se van a ir a sufrir. Pero si ves un poquitito más atrás, un par de décadas atrás, una zona estaba poblada, era una zona buena, ¿no es cierto?, bien evaluada por la gente como espacio de vida. Entonces esa ha sido como la migración. Y uno de los aspectos que tomé como guía, porque siempre hay que agarrarse de algo que a uno lo dé como más sentido en estas zonas, fue empezar a estudiar los corrales de pesca, y eso fue bien anecdótico porque está lleno de corrales de pesca. Cuando yo era chico no recuerdo haber visto corrales de pesca, pero probablemente estuve muchas veces parado arriba de un corral de pesca. Y en una investigación que hicimos una vez, que fue bien larga, donde entrevistamos a muchas familias, prácticamente todas las familias de todas las islas menores, surgió el relato de un corral de pesca todavía activo, y que además la persona que lo poseía, la familia, practicaba un ritual que se pronuncia cheputo. Y ahí fue como si se abriera un universo paralelo que siempre había estado ahí y que yo desconocía, y empecé a forzar las entrevistas en todas las partes, todos los lugares que visitaba, y toda la gente mayor recordaba el uso de corrales de pesca como algo cotidiano. Hablaban de toneladas de pescados cuando ellos necesitaban ahí a disposición, cuando en realidad ya no quedaba casi nada cuando estaba haciendo las entrevistas. Y finalmente toda esa generación de gente adulta mayor murió, y hoy en día, bueno, lo que queda es gente que recuerda cuando niño haber visto la práctica con corral. Entonces fue como haber alcanzado justo a agarrar un eslabón de la historia reciente que si hubiese comenzado ahora, por ejemplo, a hacer esas entrevistas, no habría conseguido prácticamente nada, muy poca información. Ricardo, Dime. no, una de las cosas que en tu trabajo, siguiendo tu trabajo, uno podría comprender acerca de la ocupación, uso y habitación del sur austral, es cómo se ha dado y los impactos que ha tenido el proceso de modernización que vivió esta zona del país, asociada principalmente a la industria acuícola, a la salmonicultura. Desde los relatos de los procesos de deshabitación o de migración y desocupación de las islas menores, por ejemplo, en el archipiélago de Chiloé, el envejecimiento de la población y la serie de impactos ambientales y sociales que ha tenido la industria. No sé un poco si nos podría hacer una breve reflexión en términos de qué ha significado este proceso de modernización forzado asociado a esta industria, a la industria del salmón. Cuando uno ve lo que significa la industria del salmón, tú tienes que retrotraerte hacia el siglo XIX, cuando nace la República de Chile. ¿Por qué? Porque el proyecto de república inmediatamente lo que dice es que buena parte del país está desaprovechado por gentes que no saben vivir bien, ¿cierto? Son muy rústicos, muy arcaicos, y el Estado naciente necesita generar dividendos, necesita generar recursos. Comienza a aparecer esta minería en el norte de Chile, a los mapuches se les quita toda la tierra y se la encierra en la cordillera y en la costa. Chiloé es enajenado por la fuerza. Son todos proyectos que tienen varias patas que operan al mismo tiempo. Por ejemplo, el Estado usa mucho la prensa para devaluar a la gente que viven en estas periferias de Santiago. Habla de los chilotes, por ejemplo, como un peligro para la sociedad chilena porque están en contra del proyecto de desarrollo. Los mapuches son un peligro para la sociedad chilena porque están en contra de este proyecto de desarrollo. En el siglo XX, por ejemplo, cuando todas estas familias de colonos que están ocupando la Patagonia y Cenina comienzan a sentarse, a construir ellos mismos escuelas, etcétera, aparece nuevamente la prensa chilena y dice,
estas familias que están ocupando los valles de Aysén son un peligro para el proyecto de desarrollo de la nación. Siempre es lo mismo. Siempre la idea es demostrar que la periferia de Chile tiene que estar despoblada porque la gente que vive ahí es un peligro y que tiene que ser sí ocupada por modelos de explotación que le van a sacar mucho provecho. No sé, no, los estancieros en Aysén, las empresas mineras en el norte, y eso se mantiene una y otra vez. Es una historia que tiene, todas las páginas son iguales. Siempre aparece una industria protegida por el Estado, con operadores políticos, cambios normativos, ¿no es cierto?, que facilitan su expansión, y al mismo tiempo todo un aparataje normativo de operadores políticos que van corriendo, excluyendo, segregando a estas personas que quieren otros modelos de desarrollo. En realidad la palabra desarrollo o desenvolvimiento, como dicen los brasileños. El asunto importante es que cuando aparece la salmonicultura es parte de una cadena de eventos muy parecidos. En la década de los 80, por ejemplo, la liberación del mar, normativamente, hizo que proliferara, por ejemplo, la industria pesquera, las conserveras, y cuando aparece la salmonicultura es prácticamente lo mismo, porque finalmente se dice los canales de Chiloé y después se van hacia el sur, están desaprovechados, tenemos que sacarle provecho. De hecho, en el origen de la acuicultura en Chile, es el siglo, no me acuerdo si esto es siglo XIX o no, creo que sí, hay alguien que dice en el Congreso que precisamente que los ríos de Chile y los lagos de Chile no tienen nada que produzcan. Por lo tanto, sería muy bueno introducir salmón. Entonces, siempre son procesos históricos muy largos que terminan explicando, entre comillas, y la salmonicultura cuando aparece en Chiloé, aparece en un momento donde efectivamente se notaba una situación de pobreza importante. En las islas menores había mucha precariedad material, pero sin embargo eran modelos de vida muy robustos para sostener las necesidades básicas de estas familias. O sea, todavía había mucho pescado, mucho marisco a disposición. Y fue bien paradójico porque como yo soy chilote, yo viví esa experiencia. De pronto comenzaron a aparecer caminos donde antes la gente siempre había reclamado, no tenemos camino, está muy mala la conectividad, y aparece una inversión pública gigante de puertos, de rutas, ¿no es cierto? Y la gente ingenuamente pensaba, por fin nos escucharon, nuestras carencias sentidas, ¿no es cierto?, están siendo resueltas por el Estado, nos está incorporando. Y no, pues detrás venía la industria salmonera que necesitaba que el Estado invirtiera, ¿no es cierto?, en toda esta infraestructura para hacer más eficiente el despliegue de la salmonicultura. Fue una época bien compleja porque por un lado, efectivamente sí fue súper reconocido por familias que nunca habían tenido, por ejemplo, la oportunidad de financiar una carrera técnica universitaria en su hijo. O sea, hubo cientos de chicos isleños que por primera vez pudieron profesionalizarse. Eso no hay que desmerecerlo. Hubo una época en que hubo mucho trabajo asalarial, era muy precario, con la libertad, por ejemplo, para matar los marinos cuando se te ocurriesen. Uno escuchaba los disparos todo el día. Todo el día escuchaba disparos desde las balsas jaulas. Zonas como Cochamó, por ejemplo, a los mismos pescadores los corrían a balazos. Había cosas tan grotescas como recuerdo que las salmoneras hacían unas olimpiadas salmoneras. Tú ibas a la plaza de tu ciudad y veías a las señoras con estos overoles blancos y botas blancas corriendo con bandejas de salmón a ver quién ganaba. Lo que estaban tratando de hacer desde la industria era tratar de crear una costumbre o una práctica cultural tradicional donde se normalizara un poco esta situación de estas familias. Entonces comienza a haber cambios muy dramáticos y los más drásticos que yo recuerdo son, por ejemplo, cómo comienza a perderse súper rápido toda esa abundancia de mariscos y pescados que uno veía antes. O sea, claramente también la sobreexplotación pesquera está de por medio, pero es que es demasiado coincidente. Yo recuerdo cuando era chico el muelle de Chonchi, había tantos jureles en el mar en algunos momentos que tú no tirabas un anzuelo con carnada, sino que tirabas una araña, amarraba la lienza y le ensartabas jureles. No era necesario pescarlos, entre comillas, de la manera tradicional. Y todo eso desaparece y comienza a aparecer un mar despoblado de biodiversidad. Ahora, Dime.
No, en paralelo a este proceso de modernización, y que también a ti te ha tocado participar y acompañar también ese proceso que ha ido, como lo digo, tal vez de forma paralela a la explotación eh, industrial acuícola, está la conservación de la biodiversidad, ya sea en tierra, principalmente en la zona de Aysén, zonas Palena, provincia de Palena, y Aysén, y de ahí hacia el sur, digamos. Y recientemente en el mar, que tal vez ahí podríamos también construir un paralelo entre este proceso de modernización productiva que se vivió y que hoy está súper consolidado en el fondo, con este otro proceso de conservación que a veces va a la contramano, pero también eh, funcionan, digamos, operando de la misma manera en muchas ocasiones. Entonces, me gustaría un poco que si pudiera abordar cómo se ha dado este proceso de la conservación, tanto en la tierra, pero principalmente en el mar, y de ahí que pasáramos a la ley Lafkenche y a la creación de espacios costeros para pueblos originarios. Durante todos estos eventos, por ejemplo, la fiebre extractiva, la salmonicultura, en realidad lo que tú ves es un modelo de pensamiento occidental eh, donde existe, ¿cómo decirlo?, una suerte de desconfianza con respecto al ser humano. O sea, todas las leyes te permiten sobreexplotar con ciertos resguardos, por lo tanto, cuando aparecen figuras de conservación en esa época, siempre es bajo la lógica de la desconfianza. Tengo que echarte como ser humano porque yo sé que tú vas a hacer daño. O sea, esa desconfianza es transversal a esta forma de pensar occidental y, y algo que se omitió durante muchísimo tiempo era la pregunta, pero ¿por qué antiguamente, antes de que las normas chilenas, por ejemplo, permitieran sobreexplotar, por qué la gente de esta zona nunca dejó la escoba? Se acusa, por ejemplo, a la gente de la Patagonia y el sur de Chile de haber tenido prácticas brutales como haber incendiado los bosques de Aysén, por ejemplo, o haber sobreexplotado especies marinas como los lobos, las nutrias. Hay que entender que todo ello ocurrió bajo parámetros normativos. Y los incendios de los bosques fueron instrucciones de Estado, políticas de colonización. Se le enseñó a la gente a quemar el bosque. La caza de los marinos y de nutria fue por temas también de demanda de mercado, donde se les enseñó a las personas sobre explotar recursos que antes no sobreexplotaban. Y esa desconfianza, ¿no es cierto?, explica que los parques nacionales generalmente hayan sido tan drásticos en excluir a las personas, una fórmula repetida. Bueno, el tema es que esta reflexión sobre por qué las personas que vivían acá en el sur antiguamente con su modelo consuetudinario no sobreexplotaban, comienza a tener sentido, sobre todo para las comunidades indígenas, cuando ellos dicen todas las fórmulas que nos ofrece el Estado o son para sobreexplotación, son para exclusión de personas. No hay ningún intermedio, no nos permiten manifestar nuestras prácticas culturales tradicionales y comienza a surgir de a poquitito, pero lejos de Chiloé en este caso, ¿no es cierto?, la idea de una eh, figura administrativa distinta y paralela, eh, y es bien compleja la historia porque esto surge más o menos en los 90, ¿no es cierto?, aparece la ley de pesca y acuicultura, que genera un caos absoluto porque se implementó de manera muy violenta. La gente no sabe, los pescadores no sabían, de la noche a la mañana eran ilegales, miles de personas que de un día para otro se ven convertidas en alguien que puede ser sancionado por el solo hecho de practicar lo que siempre ha practicado. Por eso hablamos de siniestro normativo, la norma se transforma en un siniestro. Y las comunidades lafkenches, que estaban dialogando siempre con las comunidades huilliches, tenían influencia política, ¿no es cierto?, a través de determinados actores. Y logran comenzar a dialogar con actores del Congreso y les dicen las alternativas que nos dejan a nosotros no nos sirven. Y lo hacen además por un tema de urgencia. La ley de pesca y agricultura permitía, por ejemplo, que sindicatos de pesca comenzasen a operar legalmente en zonas donde tú trabajabas tradicionalmente, para subsistencia incluso. Y los lasquenches se dieron cuenta de que de un día para otro sus
costas podían ser enajenadas por otros. Ante esa urgencia y no tener ninguna figura legal que los resguardara, es que comienzan a negociar, ¿no es cierto?, por la posibilidad de, de alguna forma, estaban, por ejemplo, las áreas de manejo, los santuarios de la naturaleza, como escasas opciones como para optar, y a través de un ejercicio tremendamente dialogante, comienzan a evaluar las pocas opciones que les daba el Estado. El Estado les decía, bueno, si quieres alcanzar a pedir un espacio legítimamente de tu territorio, pide un área de manejo, pidan hartas áreas de manejo. Y los peñis lo que decían era es que nosotros no queremos explotar esto y además no queremos formalizarnos bajo la figura que tú nos estás dando. Entonces pidan un santuario de la naturaleza y conservan lo que quieren conservar. No es que nosotros no queremos conservar, queremos subsistir, seguir haciendo las mismas prácticas que tenemos. Y además los santuarios son tremendamente restrictivos. Y comienzan a influir de a poco, arman comisiones, ¿no es cierto? Y comienzan a gestar una figura que validase los usos consuetudinarios. Eso, el, el Congreso conoce lo consuetudinario, el derecho consuetudinario es re antiguo, ¿no es cierto? Se ha trabajado muchísimo, pero el problema es que lo consuetudinario va completamente en contra del modelo de desarrollo imperante. Todo al revés. Habla de comunes, habla de subsistencia, de no acumular. Entonces también es pensando que es un parlamento que se creó para favorecer la expansión del modelo extractivo. Claro, mucha gente se le pararon los pelos, fuera como cuidado por aquí, está pasando algo raro. Los peñis generaron una estrategia tremendamente compleja para ir ganando terreno y convenciendo. Acá tiene que ver con el tema también de cómo legitimar el modelo consuetudinario, cómo legitimar un discurso, demostrar, ¿no es cierto?, generar confianza, eso, generar confianza, ¿no es cierto?, en parlamentarios. Y a mí me tocó hacer una investigación para la Fundación Superación Pobreza que tiene que ver con cómo se fue gestando todo este proceso complejo de diálogos y negociaciones. Entrevisté, por ejemplo, gente que formaba parte del equipo de abogados del Estado, al revés, gente que formaba parte de las comisiones, las gentes, actores entre medio, ¿no es cierto? Y hubo puntos críticos donde se nota cómo es tan distinta la forma de pensar desde lo occidental extractivo y desde la lógica de las comunidades locales. Yo insisto harto en que el modelo consuetudinario no es necesariamente indígena. En Chile hay muchísimas comunidades no indígenas que por procesos históricos adoptaron este modelo y tienen tema cosmogónico, ¿no es cierto?, y de vida tremendamente profundo. Para volver al tema, hubo, por ejemplo, puntos críticos cuando desde el Estado le preguntan a los peñis, bien, ustedes van a pedir entonces figuras. ¿De qué tamaño va a ser esta figura? Y un lonco en el proceso les dice, bueno, hasta donde mis ojos vean. Eso fue una palabra terrorífica para alguien que es del Estado porque tiene que ver con soberanía. Entonces les preguntaban, ¿pero para qué? ¿Para qué? Porque no necesariamente tiene que ver con explotación. Yo no voy a pedir hasta donde mis ojos vean para explotar, tiene que ver con toda la forma en la que yo veo y experimento el mundo. Bueno, finalmente, después de muchos debates, crisis, hubo ahí crisis grandotas de desconfianza. Hubo un momento, por ejemplo, en que todos los peñas invitaron a Ricardo Lago a Tirúa a un evento grandote para manifestarle de manera directa cuál era la voluntad del mundo indígena con respecto a estas figuras que se estaban creando. Ricardo Lagos no llegó porque un funcionario le dijo que no, que era muy peligroso reunirse con indígenas. Eso casi hace fracasar todo el proceso de negociación, pero finalmente sí llega a un acuerdo y aparece la ley Lafkenche. Cuando aparece la ley Lafkenche, comienza a implementarse, pero algo que me sorprendió dentro del proceso de investigación fue que buena parte de los funcionarios públicos a cargo de regiones comenzar a facilitar el despliegue de esta ley, no sabían cómo funcionaba. Entonces ahí es donde empiezan a participar, por ejemplo, ONG, muchos antropólogos como nosotros, otros actores, tratando de actuar como intermediarios entre comunidades costeras que querían solicitar espacios costeros para resguardar los lugares que estaban siendo saqueados, entre comillas, por otros,
y los operadores públicos que tenían que apoyar ese proceso, todos estos protocolos que tienen. Entonces lo que dicen todos estos funcionarios es que fue un aprendizaje en el momento, por eso cada solicitud de espacio costero fue siempre una experiencia única y distinta a las otras. Fue probar, empezar a probar una y otra vez. Al principio hubo harto silencio de parte de las industrias porque yo creo que no creían mucho en este proceso. Pero cuando empiezan a aparecer los espacios costeros, uno, después otro y otro, es cuando saltan las alarmas y lo que ocurre es la misma fórmula que decía yo que viene desde el siglo XIX. La industria y algunos actores del Estado puntuales agarran la prensa y comienza una cadena de comunicados a través de diarios, ¿no es cierto?, televisiones locales, etcétera, alarmando a la población. Cuidado, que los indígenas se están apoderando del mar. Y la industria salmonera en ese caso, por ejemplo, ha sido tremendamente fértil en comunicados de prensa que manifiestan esta desconfianza. Lo sumaron a los, por ejemplo, por las cámaras de comercio, mitilicultores, empresarios de diferentes rubros, y todos con el mismo mensaje. Lo que vuelve a cuestionarse es que el espacio costero de pueblos originarios es una figura que no explota el medio ambiente. Por lo tanto, va en contra del modelo de desarrollo que promueve el país finalmente como proyecto. Por eso mismo, ¿no es cierto?, es que aparecen muchos parlamentarios colaborando con esta imagen de terror hacia los indígenas. Y ahí es cuando empieza a complejizarse la cosa, porque finalmente tú te das cuenta que industrias, por ejemplo, que efectivamente con todas las pruebas puedes demostrar que están generando daño, siguen trabajando de la misma manera como lo han hecho, con muy pocos cambios, y proyectos como la ley Lafkenche, que al revés, refuerzan servicios ecosistémicos, refuerzan este vínculo con la naturaleza, son marginados o devaluados discursivamente, ¿no?, a pesar de que todas las pruebas indican lo contrario. Ricardo, me gustaría ir cerrando y que un poco nos pudiera hacer tu opinión respecto de que cuando analizamos las tendencias actuales de la ley Lafkenche, en términos de las comunidades que la están solicitando, la superficie solicitada y también los diferentes objetivos que están teniendo las solicitudes, primero uno puede ver que hubo un gran número de solicitudes en la 10ª región, en la región de los lagos. Y de ahí sucesivamente se han ido extendiendo hacia Aysén y Magallanes, a pesar de que fue una ley que comenzó en la Araucanía o en el territorio de Lafkenche, en la 8ª y en la 9ª región. Digamos que explotó en la Patagonia Norte en sus comienzos y ahí se fue moviéndose a la Patagonia Sur. Y por otra parte, que lo que hemos visto también es que gran parte de las solicitudes pasaron de ser solicitudes reducidas en tamaño, asociadas en ocasiones a una comunidad indígena, empezaron a existir solicitudes mucho más grandes en superficie y solicitadas por asociaciones de comunidades indígenas. Es decir, se agregó una complejidad, entonces uno ve como una tendencia una tendencia que camina hacia la complejización social, digamos, y sociopolítica de las solicitudes, y al mismo tiempo la extensión en aumento y los objetivos. Y dentro de esos objetivos, la conservación asociada a la protección de los usos consuetudinarios está siendo uno de los elementos que en ocasiones se torna central en muchas de las solicitudes. Entonces, no sé cómo tú estás viendo ese proceso, si concuerdas con esa observación que nosotros estamos haciendo y un poco cómo ves esa unión o esa complementariedad entre la protección del uso consuetudinario y la conservación de la biodiversidad o la protección de servicios ecosistémicos esenciales. Algo que es súper importante es que muchos confunden la ley Lafkenche con una ley de conservación, y no, lo que ocurre es que los usos consuetudinarios y la cosmovisión que hay detrás de los usos consuetudinarios aseguran un buen trato hacia la naturaleza. O sea, donde se manifiestan las prácticas consuetudinarias,
súper probable que no haya impactos socioambientales, que haya una biodiversidad en buen estado, ¿no es cierto? Y eso lo puede seguir en la historia tranquilamente. En ese sentido, se puede construir un marco de referencia súper robusto. Pero cada vez que ha aparecido el modelo extractivo o modelos de conservación excluyente, siempre tiene este impacto socioambiental, o sea, no hay caso. No funciona, no convence. Las comunidades cuando solicitan estos grandes espacios lo hacen bajo esa lógica, ¿no es cierto? Y algo que ocurre es que el discurso crítico desde las industrias y el Estado por estos grandes paños que piden las comunidades es que están pidiendo mucho. ¿Para qué piden mucho? Uno de los problemas grandes que tienen es que, por ejemplo, dicen nosotros hemos solicitado muy poca superficie. Las concesiones acuícolas de la salmonicultura en realidad en superficie son bastante pequeñas, pero aquí lo pequeño es lo que detona grandes impactos. Y ocurre al revés. Un gran espacio costero indígena es altamente probable que no produzca ningún impacto. Y al contrario, robustezca los servicios ecosistémicos que hay ahí. Y una concesión acuícola, una balsa jaula pequeñísima, puede dejar un impacto brutal. O sea, hay que recordar, por ejemplo, cómo en Melinca, en las Huaytecas, un par de balsas jaulas contaminaron tanto el mar interior de ese pequeño archipiélago que cuando los niños se bañaban en el mar salían llenos de sarpullidos rojos, terminaban en la posta. Estamos hablando de que lo poco aquí causa daño. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando tú mencionabas de que la región de los lagos explota, tiene que ver también por la forma en que tenemos, como vemos los paisajes. Cuando uno ve los canales australes, generalmente usan la forma de mirar desde el continente, que en realidad mide poco, de norte a sur, este a oeste, es chiquitito el espacio. Pero en realidad, si uno agarrara una wincha, cada sinuosidad de estas islas, de estos canales, hace que la superficie en realidad en la que una población interactúa sea muchísimo mayor. En los lagos, por ejemplo, la línea costera es de 4.600 kilómetros, no de 300 kilómetros como aparece en el mapa, si lo mío de manera recta. O sea, son 4.600 kilómetros de gente interactuando con el mar, lo que explica que la gente haya acudido a los espacios costeros de manera mucho más profusa porque eso es mucho más grande su espacio de vida. No sé, Aysén, por ejemplo, son 17.000 kilómetros de línea de costa lineal. Es probable que en Aysén, por ejemplo, comience a haber cada vez más solicitudes de espacio costero, pero lo que ocurre con Aysén y con Magallanes es un poco más difícil de entender porque es cuando aparecen las normas restringiendo todo. Por ejemplo, para los huilliches, desde Aysén hacia el sur, la situación se les dificulta porque el Estado usa unos mapas antiguos con los que piensa los pueblos originarios, en donde dice, no, es que los huilliches solo llegan hasta Quillón, y para el sur ya no son huilliches, no es su territorio, son unos mapas fijos, arcaicos, ¿no es cierto?, pero que por alguna razón siguen siendo la fórmula aplicada. Entonces las comunidades huilliches que están al sur de Quillón, que se les dificulta pedir un espacio costero porque el Estado no los reconoce. Para los yaganes y los cahuéscar, que fueron arrinconados, ¿no es cierto?, en Puerto Deni, en Iquique, en Puerto Williams, también es complejo porque no tienen este tejido relacional mucho más activo y rico que sí tienen los huilliches y los lapienches, por ejemplo, aquí más al norte. O sea, ellos están en ese sentido más aislados. Y por eso ha sido un poco más lento el proceso de recuperación. Y además para los pueblos originarios siempre uno los entiende, resulta súper complejo cuando uno escucha a los más viejos que dicen, pero ¿por qué tengo que pedir algo que es mío? Bueno, efectivamente no es suyo, el Estado siempre ha reclamado toda esta tierra para sí, ¿no es cierto?, favoreciendo a algunos de los actores. Ahora, para futuro, yo creo que de a poquitito la gente ha solidarizado con la solicitud de espacios costeros. Es un tema re importante que tiene que ver con la solidaridad. El problema de esa solidaridad nacional con respecto a estas solicitudes indígenas es que la traducción que hace puede resultar perjudicial. Por ejemplo, cuando insiste en que, qué bueno, son figuras de conservación y aparecen ONGs de conservación apoyando estos procesos y todo, pero en la práctica no es conservación desde la mirada occidental. O sea, hay que empezar a convencer a la sociedad chilena, no indígena, por ejemplo, de que los usos consuetudinarios sí son buenos y que sí van a resultar en conservación, pero lo que no es un proceso de conservación
como lo conocemos tradicionalmente. Esa dificultad en el diálogo, por ejemplo, puede hacer que haya realmente frustraciones. O sea, pues, típico es, yo pensé que cuando apoyaba los espacios costeros era para conservar el mar, pero los indígenas también están diciendo que van a mariscar, que van a pescar, que van no sé, a hacer conservas, por ejemplo, usos productivos. Todos esos usos también son parte de la solicitud de espacios costeros indígenas. Entonces es un tema en movimiento, pero lo que sí queda claro, y es lo que hemos estado viendo, es que chuta, lo complejo es que industrias que están dejando la escoba acá en el sur de Chile, no importa si dejan la escoba, siempre siguen creciendo y ganando más. O sea, por más que desde la conservación, desde el mundo indígena, desde regulaciones nuevas, uno diga, eh, oye, están dejando la escoba, las industrias siguen ganando. Entonces, en este caso, las solicitudes de espacios costeros tampoco han ganado la pelea con respecto a industrias extractivas. Es una lucha tan grande que uno se da cuenta finalmente que incluso recurriendo al Parlamento chileno tampoco estás a salvo porque finalmente funcionan bajo una lógica transnacional. Sus normas están afuera en el mundo y ellos hacen que cambien las normas de países tan chicos como el nuestro. Entonces es un tema complejo en ese sentido. Bueno, yo te quería agradecer, Ricardo, por tu tiempo, por tus reflexiones y me gustaría dejar invitado a quienes siguen estos temas a acompañar este ciclo de conversaciones que vamos a realizar durante este año para hablar sobre espacios costeros, sobre conservación orientada a las personas. Sobre la relación sociedad y naturaleza en el sur austral de Chile. Así que te agradezco mucho y espero que nos podamos ver en una próxima ocasión. Gracias a ustedes también.